Espérame 5 o 7 minuticos, por favor. Gracias.
Bueno, buenos días. Bueno, sí, Mateo Cabrera, pues si gusta, retírese, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí está el representante también. El representante pues debe dar ejemplo, ¿no? Representante Emanuel, ¿listo? Son cosas que se presentan y cosas que cualquier ser humano pues tiene que solucionar en su hogar, en su ambiente externo, ¿listo? Entonces, ahí pues toca el dar ejemplo, ¿cierto? Y obviamente si gustan, pues la clase la cancelamos, no hay ningún problema. Y si gustan, pues pasan una carta al Departamento de Ingeniería Civil, por mí no hay ningún problema, ¿listo? Ustedes me dirán. Por mi parte, que continuemos con la clase normal, profe. Ah, bueno, listo, sí, lo que pasa es que pues ahí siempre es enviar comentarios ahí, comentarios ¿cómo es? Sin moral, ¿listo? De todas formas, pues ahí está el representante. Si gusta, pues que envíe una carta quejándose al Departamento de Ingeniería Civil, no hay ningún problema. ¿Listo? Porque pues las cosas son como dice de frente, ¿no? Generando pues ahí comentarios pues y echándole llama, ¿cierto? Al panorama. Ya el país está pues con tanta violencia y tanto odio, pues y seguir, mejor dicho, incendiando ahí las cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar, ¿listo? Vamos a continuar con lo que se va a quedar en la clase pasada. Recording in progress. Bueno, entonces la clase pasada se va a quedar en esta parte. Habíamos empezado a hablar de lo que era el tema de redes de flujo, ¿listo? Entonces, pues digamos que básicamente pues tenemos acá estos dos esquemas, ¿cierto? Estos dos esquemitas, pues digamos en la parte de la izquierda nosotros empezamos a desarrollar o a realizar la red de flujo, ¿listo? Aquí hay que tener en cuenta pues un par de cosas, ¿cierto? Y ese par de cosas es básicamente ver cuál es la cabeza de presión aquí, donde yo les estoy marcando, y ver cuál es la cabeza de presión acá, ¿listo? Es decir, básicamente yo voy a tener dos láminas de agua, tener una lámina de agua, aguas arriba, y voy a tener una lámina de agua, aguas abajo, ¿listo? Entonces, básicamente esa lámina de agua aguas arriba va a tener una altura constante que se llama H1 respecto a esta línea base, ¿cierto? A esta línea base, es decir, digamos que va a implicar tener ese valor H1 ahí respecto a ese valor base. O sea, si yo coloco un piezómetro, si yo coloco un piezómetro, entonces básicamente ese piezómetro debe ascender hasta el valor H1, ¿listo? O sea, debe tener este nivel piezométrico. Y si yo coloco digamos, un piezómetro, por ejemplo, acá en este punto, aguas abajo, aquí, en este punto que yo le estoy pintando en rojo, pues básicamente ese piezómetro pues debe ascender hasta H2, ¿listo? Hasta H2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, digamos, el medio que nosotros tenemos que analizar acá, ¿listo? Que es este realmente. Tenemos que analizar este medio.
Entonces, digamos que este medio básicamente va a ser el medio filtrante, ¿cierto? O sea, no es, digamos, considerar, por ejemplo, que en la estructura de sostenimiento del agua que se coloca, pues llámese hilera de pilotes, llámese muro de contención, llámese presa, ¿cierto? Digamos que uno puede no considerar filtración a través de esa estructura. O sea, ¿qué significa no considerar filtración? Que el agua, pues, digamos que obligatoriamente tiene que generar una trayectoria, pues, en este sentido. ¿Listo? Es decir, desde aguas arriba hacia aguas abajo, tiene que generar, pues, digamos, ese tránsito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Para que tengan en cuenta. Acá yo voy a tener, digamos, una trayectoria que es más corta, ¿cierto? Que va a ser esta trayectoria que les voy a dibujar en amarillo. Digamos que esa trayectoria corresponde, pues, básicamente al borde, ¿cierto? De la estructura de sostenimiento. O sea, el agua, digamos que va a llegar, pues, y a realizar esta trayectoria. O sea, perdón, va a hacer nuevamente el dibujo. Entonces va a hacerlo, pues, más bien con la flecha. O sea, el agua va a hacer esta trayectoria. ¿Dónde está? Bueno, es decir, esta trayectoria, es decir, a través del borde, pues, de la estructura de sostenimiento. ¿Listo? O sea, ¿qué significa eso? Que esa va a ser la estructura más, digamos, la trayectoria, perdón, más corta, por la cual, pues, se va a generar, digamos, el transcurso o el, digamos, o el desplazamiento, el movimiento del agua. ¿Listo? Ahora, si yo me voy a analizar otra trayectoria, ¿cierto? De flujo, en este caso la trayectoria de flujo va a ser esta, la que yo les voy a dibujar, digamos acá. Esta, miren. O sea, yo tengo en la base una trayectoria de flujo. ¿Listo? Bueno, esto no es, sino es este de acá. La base yo va a tener, pues, otra trayectoria. ¿Por qué razón? Porque, pues, en la base yo tengo, digamos, un medio que es, digamos, filtrante en la parte superior, que es este medio marcado, pues, con este color anaranjado, y tengo, pues, este medio en la base, ¿cierto? Que va a ser el medio, digamos, impermeable. Es decir, que por ahí el agua va a tener que transcurrir, ¿cierto? O va a tener que desplazarse desde aguas arriba hacia aguas abajo. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Que en este espacio marcado, pues, con este color naranja, digamos que ahí se nos va a perder toda esa energía. Por otra parte, ¿cierto? O sea, ¿cuál energía? Entonces, si nosotros tenemos que la cabeza de presión, básicamente en este punto, aguas arriba, en este punto de acá, aguas arriba, va a ser igual a H1, y que la cabeza de presión en este va a ser H2, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa diferencia entre H1 y H2, que va a ser esta diferencia, para que lo tengan en cuenta, esta diferencia que ustedes están viendo, digamos que va a ser H1 menos H2, esta diferencia se nos va a perder a lo largo de todo el medio filtrante o el medio poroso. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces,
O sea, estoy, digamos, comentando lo que está pasando, ¿cierto? O sea, estoy planteando el problema desde lo más genérico posible, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que ustedes están observando en este gráfico, digamos, bueno, voy a quitar esta línea. En este gráfico están observando esta línea, que es una línea de flujo o una trayectoria de flujo, ¿cierto? Y por acá yo voy a tener una trayectoria o línea, en este caso equipotencial, ¿listo? Entonces la línea de flujo pues es digamos, una trayectoria o es, digamos, una línea o es una zona por la cual se va a generar o va a presentarse el flujo. Y obviamente pues digamos que van a haber muchas posibilidades respecto a ese flujo. Y digamos que la línea equipotencial va a ser una línea donde se presente igual potencial hidráulico. ¿Qué quiere decir igual potencial hidráulico? Que si se coloca un piezómetro donde está el láser, ¿cierto? En este momento, y si se coloca otro piezómetro donde se va a desplazar el láser, es decir, por acá, digamos que el nivel de ascenso piezométrico tiene que ser igual, ¿listo? Digamos, ¿por qué va a ser igual el nivel de ascenso piezométrico? Porque básicamente usted va a tener por acá en la base digamos, un nivel de referencia. Acá se los voy a pintar color rojo. Entonces, si usted tiene el nivel de referencia, pues básicamente, pues ustedes saben, digamos, de todo lo que se ha dicho en los laboratorios, pues a los que, digamos, han realizado estas inquietudes, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que uno siempre va a tener, pues cuando habla de altura piezométrica, uno va a tener una cabeza de posición, ¿cierto? Se va a tener una cabeza de posición, digamos que la cabeza de posición ahí va a ser Z sub 1, ¿cierto? Que está ubicada en este espacio, y a su vez usted va a tener una cabeza de presión, digamos que es la distancia de tener el piezométrico hasta el punto de análisis. Entonces usted va a tener esa cabeza finalmente de, bueno, pintémoslo pues en rojo. Va a tener pues esa cabeza de presión. Esa cabeza de presión pues ahí va a ser cabeza de presión 1, ¿sí o no? Cabeza de presión 1. ¿Listo? Digamos, si de manera similar, usted va a tener, pues en el otro piezómetro, una cabeza de posición 2 y usted va a tener finalmente una cabeza de presión 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Para que tengan en cuenta y digamos que se le dé ahí, en ese aspecto, la lógica del caso. Pues tenemos C sub P2 y tenemos pues Z sub 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, pues, digamos, ¿por qué se llama línea equipotencial? Porque pues va a variar obviamente la cabeza de posición y va a haber una variación de la cabeza de presión. ¿Por qué razón? Digamos, va a haber esa variación. Porque básicamente cuando nos estamos desplazando nosotros, digamos, cuando nos estamos desplazando en este sentido, entonces, ¿qué sucede, digamos, con el tema del flujo del agua? Es decir, que nosotros, a medida de que vamos finalmente desplazándonos de izquierda a derecha, ustedes saben que vamos a tener menos área de flujo,
menos área de flujo, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene menos área de flujo, ¿por qué? Porque aquí está una estructura interceptando, digamos, el agua, para que obviamente el agua genere, digamos, al inicio, pues podía generar, si no estuviera la estructura, un flujo horizontal, pero como ya se incorpora esa estructura, el flujo no va a ser horizontal, sino va a ser, digamos, un flujo, inclinado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, o sea, como se disminuye el área de flujo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar pues con el caudal? Ustedes saben que el caudal es velocidad por área, ¿cierto? Entonces, si el área disminuye, entonces va a disminuir el caudal. Digamos, relativamente va a haber una disminución de caudal. ¿Por qué? Porque hay menos área de flujo, ¿cierto? Va a haber menos área de flujo. Entonces, eso finalmente va a generar de alguna manera una afectación prácticamente. Digamos, esa afectación se ve traducida ¿qué? En un cambio en la cabeza de presión y en un cambio en la cabeza de posición. ¿Listo? Un cambio en la cabeza de presión, un cambio en la cabeza de posición. Lo que establece la ecuación de continuidad de Laplace y la solución que se ha visto pues hasta la clase pasada, que ha sido la solución de Darcy. Entonces, ha sido pues básicamente que, digamos que la variación finalmente de la carga hidráulica respecto a X y la variación de la carga hidráulica respecto a Z, digamos que esa variación, pues como yo estoy hablando de un espacio, digamos, horizontal y un espacio vertical, esa variación implica que yo tenga finalmente una interceptación perpendicular entre la línea equipotencial y la línea de flujo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo las líneas equipotenciales no las puedo colocar todas horizontales. ¿Por qué? Porque el flujo no es horizontal, ¿sí? El flujo, como ustedes están viendo, es un flujo inclinado, básicamente. ¿Listo? Entonces, bueno, esto no se puede borrar. Entonces, digamos que eso a la hora de la verdad me genera unas líneas equipotenciales curveadas y unas líneas de flujo curveadas. ¿Listo? Es decir, que a la hora de la verdad, pues yo voy a tener dos formas de solucionar, ¿cierto? La parte del flujo en dos direcciones, que es una forma analítica, digamos que la idea es alcanzarla a ver hoy, ¿cierto? Con la recopilación, pues, de la condición, digamos, de diferencias finitas que ustedes debieron de haber visto, son métodos numéricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, ya puntualizando la idea. Nosotros tenemos una línea de flujo señalada, pues, en este color, ¿cierto? Color negrito ahí, pues, en negrilla continua y una línea equipotencial, ¿cierto? Señalada por una condición de discontinuidad, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos que seleccionar o tenemos que definir, digamos, cuáles son las trayectorias de flujo más obvias y cuáles son las trayectorias, digamos, de igual potencial hidráulico, pues más obvias o más directas, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, nosotros ya señalamos dos líneas de flujo, pues que son bastante obvias, que es esta línea de flujo en este color amarillo, que está bordeando, pues en ese caso, ¿cierto? La estructura de sostenimiento, ¿sí? Y pues tenemos esta línea en la base, que va a ser una línea de flujo, pues que digamos que genera finalmente un contacto entre una capa permeable y una capa impermeable. ¿Listo? Esas van a ser las dos líneas de flujo. Ahora, ¿cuáles van a ser las dos líneas equipotenciales más obvias o más directas? Pues van a ser estas que yo les voy a señalar acá. Esta línea superior, digamos aguas arriba, ¿cierto? Esta línea va a ser una línea equipotencial, ya se las marco pues en un color que se pueda ver bien. Lo voy a marcar a ver si, bueno, ahí está bien. Este azul pues como oscuro. Y aguas abajo vamos a tener pues otra línea equipotencial. ¿Por qué? Porque aguas abajo ustedes saben que yo tengo pues un valor de carga hidráulica, ¿cierto? Igual pues a H2. ¿Listo?
valor de carga hidráulica igual a H2. Espérenme, le quito acá este contorno y listo. Bueno, ya estaría bien. Es decir, estas dos líneas, aguas arriba con un valor de carga hidráulica H1 y aguas abajo con un valor de carga hidráulica H2, son dos líneas equipotenciales. ¿Por qué? Porque si yo coloco el piezómetro acá, por decir algo, aguas arriba, y lo coloco más hacia la izquierda y más hacia la izquierda y más hacia la izquierda, y así sucesivamente, digamos que el piezómetro tiene que ascender siempre hasta el nivel H1, ¿cierto? Y si yo pues coloco pues básicamente aguas abajo el piezómetro acá y coloco otro piezómetro acá y coloco otro acá y así sucesivamente hacia la derecha, entonces digamos que el ascenso piezométrico siempre se tiene que generar hasta H2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá finalmente? Yo ya tengo identificadas mis dos líneas equipotenciales y mis dos de flujo. Entonces ya con eso yo puedo pasar, digamos, a la figura de la derecha, es decir, a esta figura de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la condición prácticamente para establecer una red de flujo? La condición es que yo, cuando estoy solucionando, digamos, pues que al final la red de flujo es una solución de continuidad de Laplace. Digamos, eso es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que es lo que se genera, que yo tenga una línea de flujo que se me deba interceptar perpendicularmente a una línea equipotencial. Esa es la condición de esa validación en la parte gráfica. Y ahora pues que vamos a correr pues el script en MATLAB, ¿cierto? Vamos a verificar esa condición de perpendicularidad cuando se nos genera prácticamente digamos, un enmayado, ¿cierto? Un enmayado a partir de una variación de la carga hidráulica en el espacio. Y el espacio obviamente va a ser definido a partir de ¿qué? Unas condiciones de frontera, que son las que vamos a definir en una hoja de cálculo que es, bueno, que está desarrollada pues en el programa Excel. ¿Listo? Entonces, bueno, ya regresando acá, entonces yo voy a tener una secuencia de líneas, ¿cierto? De flujo, que son estas líneas, pues en color, digamos, un poco más en negrilla. Y tengo, pues, finalmente esta otra línea de flujo. Y tengo yo, pues, mi línea de flujo en la base, pues, ¿cierto? De esa secuencia estratigráfica o de ese gran estrato permeable. ¿Listo? Entonces, esto intersecta prácticamente de manera perpendicular a esas líneas de flujo, es decir, esta línea equipotencial. Entonces, yo voy a tener mi primera línea equipotencial, que va a ser la línea AB, después tengo mi segunda línea equipotencial, que va a ser una línea punteada, después tengo mi tercera línea equipotencial, que va a ser esta, después mi cuarta línea equipotencial, después mi quinta línea equipotencial, después mi sexta línea equipotencial, y así sucesivamente hasta la séptima línea equipotencial, que es la línea DE. Acuérdese que el flujo no atraviesa la estructura de contención, acuérdese de eso, porque si lo atravesara, pues ya la situación sería muy diferente. ¿Listo? Entonces, eso me genera básicamente lo siguiente. Eso me genera que la distancia entre esta línea equipotencial, que es la línea B, y esta línea equipotencial, que es la primera línea punteada, tiene que ser igual a la línea, o a la distancia más bien, entre esta línea de flujo, que es la línea de flujo de color amarillo, y esta línea de flujo, que es la línea de flujo en color negrita o en negrita. ¿Listo? Es decir, que este espacio que yo le estoy señalando acá con la manito pues del mouse, ese espacio se llama cuadrilongo, ¿cierto? Cuadrilongo, o sea, cuadrilongo significa no cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues básicamente en los cursos que se han desarrollado exitosamente, pues digamos que se han hecho actividades, por ejemplo, como dibujo de redes de flujo, en esta unidad número 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la red de flujo, pues yo tengo que dedicarle un tiempo prudente para dibujarlo. O sea, no es que yo a las 11:50 de la noche vaya a hacer una red de flujo, pues mejor dicho, con toda la rapidez, con toda la mala gana,
¿cierto? Para enviarla pues de cualquier forma a las 12 de la noche o enviarla pues a las 2 de la mañana, que a esa hora pues o se va la luz o pues suspenden el servicio de energía o alguna excusa se saca, ¿sí o no? A las 12 de la noche. Entonces, pues eso hay que gastarle el tiempo. ¿Cuánto uno se demora dibujando una red de flujo adecuada? Unas 2 horas. Yo les digo, pues para que ustedes tengan en cuenta, y como el próximo sábado se va a hacer la actividad evaluativa, el próximo sábado, 26 de marzo, próximo sábado si es 26, entonces la idea pues es que trabajen con el debido tiempo, ¿cierto? Con el debido tiempo. Entonces, digamos que esos cuadrilongos se nos repiten básicamente en toda una trayectoria que está marcada por unas flechas negras. Si ustedes se dan cuenta, estas flechas negras donde está la manito, por ejemplo, o donde yo estoy desplazando la manito, digamos que esa va a ser una trayectoria de flujo definida a partir de 2 líneas de flujo. Esa trayectoria de flujo se llama canal de flujo. Canal de flujo. ¿Listo? O sea, finalmente, ¿cuántos canales de flujo yo voy a tener en esa red? Yo voy a tener pues un canal de flujo, digamos, marcado por estas primeras flechas, voy a tener 2 canales de flujo marcados por estas flechas, 3 canales de flujo y 4 canales de flujo. O sea, se los va a marcar, digamos, ahí ya con el marcador, pues como quien dice. Entonces yo voy a tener, este de acá va a ser un canal de flujo, este de acá va a ser 2 canales de flujo, este de acá va a ser 3 canales de flujo y este de acá va a ser 4 canales de flujo. ¿Listo? Esos son los canales de flujo. O sea, canal de flujo es un espacio bajo el cual se genera una trayectoria, digamos, o se genera un flujo de agua desde un punto aguas arriba hasta un punto aguas abajo. ¿Listo? Por eso es que ustedes ven N sub F, que es, digamos, la convención para decir canales de flujo. ¿Listo? Ahora, va a haber otra condición que se llama la condición de caídas de potencial, ¿cierto? Digamos, ¿cuáles son las caídas de potencial? En este caso, permítanme, yo voy a borrar acá esto. Las caídas de potencial que se las voy a pintar acá en este color, pues como azul oscuro. Entonces, la caída de potencial, pues va a ser lo mismo, digamos, el espacio definido entre 2 líneas equipotenciales. Digamos, lo mismo en casi el 80% de la definición, pues el 20% sería que ya no es líneas de flujo, sino equipotenciales. Entonces, tenemos una caída de flujo, ¿listo? Tenemos 2 caídas de flujo, tenemos 3 caídas de flujo, tenemos 4 caídas de flujo, 5 caídas de flujo y 6 caídas de flujo. O sea, les va a dibujar una caída de flujo. Esta, por ejemplo, esta trayectoria o este espacio, digamos acá, que está entre esta línea equipotencial y esta línea equipotencial, ese espacio se llama caída de flujo, de potencial. Caída de potencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, pues yo defino esos espacios, esas caídas de potencial. Entonces, ¿cuántas caídas de potencial yo dije que eran? En ese caso dije que eran 6 caídas de potencial, por eso es que dice N sub D es igual a 6. ¿Listo? Entonces, hay que entender lo siguiente, O sea, no es que, venga, borremos todas estas entradas, no es que porque yo tenga acá esta estructura de contención y porque esta línea equipotencial sea muy parecida o muy simétrica a esta línea equipotencial hacia la derecha, no significa que esta solamente sea una línea equipotencial, sino que ahí yo tengo en realidad 2 líneas equipotenciales, 2, ¿listo? Y pues naturalmente con estas de acá, entonces digamos, básicamente yo voy a tener esta línea equipotencial hasta aquí y después de ya considerar obviamente la existencia de esa estructura de contención, yo voy a tener esta otra línea equipotencial por acá. O sea que en realidad, ¿cuántas líneas equipotenciales yo les dije que teníamos? Pues la roja, la siguiente que es la punteada, esta punteada que sigue 2 líneas equipotenciales punteadas, una sólida
3 líneas equipotenciales punteadas, una sólida, 4 líneas equipotenciales, una sólida, 5 líneas equipotenciales, una sólida, y básicamente 2 líneas equipotenciales sólidas y 5 líneas equipotenciales discontinuas. O sea que yo voy a tener 7 líneas equipotenciales. O sea, por ende voy a tener 6 caídas de potencial, para que me entiendan, digamos, lo que yo les estoy expresando. ¿Listo? O sea que básicamente todo esta pérdida, digamos, de carga que se genera, que se llama H1 y H2, o H1 menos H2, que ustedes están observando en la figura de la izquierda, toda esa pérdida se me genera cambios. Es decir, en todas estas caídas de potenciales se me va a generar esa pérdida. ¿Listo? Yo me estoy, digamos, adelantando o estoy haciendo antelación, finalmente, digamos, a los ejercicios. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, yo estoy diciendo acá que tengo 6 caídas de potencial, pero finalmente ese valor H1 y H2 va a estar distribuido de manera uniforme en 6 ocasiones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente si yo tengo que H1 es igual a 10 metros, por decir algo, y H2 es igual a 2 metros, es decir, que H1 menos H2 pues va a ser 8 metros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que como yo tengo 6 caídas de potencial, esos 8 metros, digamos, se me van a perder en esas 6 caídas de potencial, o sea, en cada caída de potencial, es decir, en cada una de estas flechas que yo le estoy seleccionando, se me va a perder un total de 1.33 metros de carga hidráulica. O sea, yo tengo acá 1.33, 1.33, 1.33, 1.33, 1.33 y finalmente 1.33. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que consideremos finalmente acá, digamos, en esta sesión de clase. ¿Por qué? Porque al final ya, digamos, al ejecutar el script de MATLAB y al ejecutar finalmente, digamos, la solución acá en el Excel, pues nos vamos a dar cuenta sencillamente nosotros de esa variación, de esa carga hidráulica a lo largo del espacio, y eso obviamente que ya se va a ver reflejado en una solución pues analítica del tema de la red, digamos una red de flujo, pero solucionada analíticamente, que son prácticamente dos esquinas de análisis. Una esquina que es la esquina gráfica y otra esquina que es la esquina analítica. Las dos me tienen que llevar hacia lo mismo, ¿cierto? Solamente que la condición gráfica es mucho más simple, mucho más simplificada que la condición analítica. ¿Listo? ¿Preguntas? Tenemos que considerar otra cosa, muchachos. Miren. Tenemos que considerar acá que la conductividad hidráulica en X va a ser igual a la conductividad hidráulica en Z. Es decir, estamos hablando de un medio homogéneo isotrópico. ¿Listo? Porque vamos a tener otra condición que la vamos a analizar el día de mañana, que esa condición se llama condición de anisotropía, es decir, cómo se nos va a plantear la red de flujo cuando tenemos una condición de anisotropía, es decir, cómo se nos van a plantear esas líneas equipotenciales y esas líneas de flujo en condición de anisotropía. ¿Listo? Acá tenemos otra red de flujo. Pues yo quiero que alguien de ustedes pues, me diga básicamente cuántos canales de flujo yo tengo ahí y cuántas caídas de potencial yo tengo ahí. ¿Cuántas NF tengo? ¿Cierto? 5 y 9, profe. ¿Quién me dice? 5. Marian. Sí. Entonces, Marian dice que 5 y 9. ¿Y quién fue que me dijo? ¿Quién fue que me dijo? Juan Sebastián. Marian y Juan Sebastián, a ver.
Entonces, anotemos pues por acá, ¿no? Hagamos pues la trampita aquí de anotar, ¿cierto? 5 y 10, profe. Bueno, 5 y 10 dice por ahí, ¿quién? Carlos Esteban, profe. Carlos Delgado, listo. Entonces, eso F, digamos que 5, coloquemos la interrogante, y NST igual a 9 o 10, ¿no? Digamos, pues ahí están diciendo. Por ahí dijo 5 y 9. ¿Quién? profe. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, profe. También. Daniel, David, perdón, y Mateo. Listo. Entonces, primero lo que tenemos que dibujar, pues son las, digamos, las líneas. En ese 6 y 9. 6 y 9, dice Catherine López, 6 y 9. Bueno, digamos que 5, 6, 9 o 10. Digamos que tenemos esos 4 números. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tenemos que dibujar las equipotenciales. Mire, esta va a ser una línea equipotencial. Acuérdese, pues, lo que yo les decía ahorita, ¿no? Que era básicamente por esa altura de la lámina de agua, ¿cierto? Usamos esa equipotencial y más abajo, o aguas abajo, vamos a tener esta otra equipotencial. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener dos equipotenciales. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta estructura tiene una particularidad, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, por acá dice filtro de punta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir filtro de punta? Filtro de punta, digamos, es una estructura de drenaje que está induciendo presión atmosférica, es decir, presión igual a cero, y esa inducción de presión atmosférica, es decir, presión igual a cero, lo que hace es redirigir el flujo en su mayoría para poder sacar el agua, ¿cierto? Digamos que se nos está infiltrando gracias a la existencia de esa lámina de agua, aguas arriba. ¿Listo? Por eso es que ustedes ven que la línea de flujo, digamos en este caso de esta línea de flujo que les estoy señalando, esa línea de flujo se corta ahí, o sea, no llega, pues como vimos ahorita en el otro ejemplo, no llega hasta H2, sino llega hasta el filtro. ¿Listo? Si no llega hasta el filtro. Entonces, vamos a identificar ya las líneas de flujo. Entonces, tenemos una línea de flujo que es esta línea que les voy a dibujar acá en amarillo. Tenemos, mire, esta línea de flujo. Y bueno, la otra línea de flujo, pues ahí me perdonan, pues por el dibujo, pues de pronto puede quedar muy feo, pero bueno, entonces nosotros vamos a tener por acá esta, digamos, esta línea de flujo que va a estar por la base, finalmente, perdón, volvamos a hacer, va a estar por la base de la estructura de sostenimiento, o sea, va a estar por todo este contorno acá, ¿listo? Bueno, dibujámosla también, pues pongámosla en amarillo, a ver. Bueno, eso nos dibujó ahí, porque no era. Pongámosla pues en amarillo. ¿Listo? Entonces, mire, ya tenemos identificadas dos líneas de flujo y las dos equipotenciales. ¿Listo? Entonces, digamos que los canales de flujo yo los voy a colocar en números arábigos, ¿cierto? Entonces yo digo que este es el primer canal de flujo, colocémoslos pues en rojo, ¿cierto? Yo voy a tener pues más abajo, este va a ser mi segundo canal de flujo. Este va a ser mi tercer canal de flujo. Este va a ser cuarto canal de flujo, ¿cierto? Y por acá va a tener el quinto canal de flujo, ¿cierto? O sea que, bueno, por ahí la compañera Marian dijo que eran 5, ¿cierto? Digamos, Catherine, pues dijo que eran 6, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay que contar básicamente la existencia, digamos, de esta estructura de drenaje y hay que dibujar prácticamente las dos primeras líneas de flujo. Por eso es que yo les digo, esa es la clave de entender este sistema. O sea, la clave es cuando usted dibuja
las dos líneas de flujo que le definen todo el trazado y las dos líneas equipotenciales que le definen todo el trazado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Digamos que como usted está induciendo en esta zona, pues una presión atmosférica igual a cero, ¿listo? Digamos que básicamente por aquí yo voy a tener, digamos en esencia, una continuación de esta línea equipotencial, una continuación de esta línea equipotencial que les estoy escribiendo, pues les estoy dibujando, mejor dicho, en ese color azul, pues oscuro. Esa va a ser una continuación, ¿listo? Entonces, ahí tenemos pues ya la otra partecita de la línea equipotencial. Porque mire, acuérdese que las líneas equipotenciales, digamos que llegan pues las líneas de flujo de manera perpendicular, ¿listo? Entonces tenemos ya 5NF, digamos, bueno, quitémoslo acá al 6, ahí ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Y, bueno, ¿cuántos N sub T va a tener? Los N sub T los va a dibujar, pues los va a colocar en números romanos, es decir, va a tener un N sub T. ¿Cuál va a ser el N sub T? Este espacio entre dos líneas equipotenciales, mire, esta línea azul y esta primera línea punteada, ¿cierto? Discontinua. Va a tener otra caída de potencial, dos caídas de potencial, después va a tener tres caídas de potencial, ¿cierto? Después va a tener cuatro caídas de potencial, después tengo, bueno, ahí vamos trabajando cinco, seis caídas de potencial, siete, ocho y nueve caídas de potencial. ¿Listo? Nueve caídas, pero ¿qué es lo que pasa acá? Mire, que en esta última línea equipotencial, por Recording stopped.
Muchachos, qué pena, se me desconectó acá el internet 10G que tenemos. Entonces, eso, gracias. Sí, eso toca. Mejor dicho, esperar que llegue Starlink a Colombia, ¿no? Para tener buen internet. Bueno, vamos a continuar entonces. Recording in progress. Bueno, nos habíamos quedado pues acá en esto, ¿cierto? Entonces, habíamos definido 5 líneas, cinco canales de flujo y 9 caídas de potencial. O sea, finalmente esto quedó 5 y 9. ¿Listo? Pero lo que yo les decía, siempre en las estructuras se coloca drenaje. Ese, pues, prácticamente la vida de las presas es el drenaje, ¿cierto? Entonces, ahí pues voy a anotar a la compañera Marian Alejandra. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la compañera tiene 0,4. Ahí, ¿qué es lo que yo hago? Pues al final computar, ¿cierto? Las notas, ¿cierto? Con estos porcentajes, porque con estos, perdón, estas notas apreciativas, ¿cierto? Porque aquí tienes Sebastián, ¿cierto? Paula Estupiñán, Laura Borbano y Marian Mesa, pues tienen 0,4. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa también acá, volviendo al tema, estos filtros son los que se generan filtros o inducción de presión atmosférica igual a cero. Ustedes han visto en los taludes que hay drenes horizontales, es decir, formas de evacuar el agua. Entonces, esas formas de evacuar el agua, pues digamos que son inducción de presión atmosférica igual a cero. En resumidas cuentas. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esa es la idea. ¿Listo? Siempre yo debo identificar líneas de flujo, líneas equipotenciales, y de ahí voy a trabajar ya con más seguridad en el tema de la identificación de canales de flujo y redes de potencial. Entonces, una red de flujo sirve para calcular el flujo. O sea, al final, acuérdese que cuando veíamos nosotros los flujos en una dirección era, pues primero, básicamente aplicar la ley de continuidad, ¿cierto? Cuando ya se aplicaba la ley de continuidad era obtener el valor de las cargas hidráulicas y después llegábamos al final a obtener caudal. Y acá el flujo en dos direcciones vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Una de las condiciones primordiales que yo les he venido mencionando es que las líneas de flujo tienen que ser perpendicular a la línea equipotencial. O sea, perpendicular, y quiero que me entiendan esto, no significa que yo voy a hacer cuadrados, porque no es posible, la trayectoria no es cuadrada, sino curveada. Entonces, básicamente esas zonas de interceptación y que me definen esos cuadrados aproximados se llaman cuadrilongos. Digamos, cuadrilongos se llaman en general. Entonces, el NSUF se conoce como canales de flujo, el NSUT caídas de potencial. Procedimiento de dibujo, pues ya vimos que las líneas básicamente en la figura anterior, no en la que acabamos de ver con el filtro, sino en la figura anterior, vimos que las líneas AB, ¿cierto? Y D, o sea, son las líneas rojas superiores, son líneas equipotenciales, y que la línea ACD y la línea FG son líneas de flujo. Esas son las condiciones ya en el tema del dibujo. ¿Listo? Debido a que AB y D son líneas equipotenciales, todas las líneas de flujo que intersectan esas dos líneas equipotenciales se generan o se dibujan en ángulo recto. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. El límite de la capa impermeable, es decir, la línea FG, es una línea de flujo y también lo es la superficie del pilote impermeable. ¿Listo? La línea ACD, digamos, pues en ese caso va a ser esa línea de flujo asociada pues a la estructura de contención. Las líneas equipotenciales intersectan las líneas ACD y FG en ángulo recto. Ahora vamos a ver lo que es cálculo de la tasa de filtración
a partir de una red de flujo. ¿Listo? Pues en toda la red de flujo, la franja entre dos líneas de flujo adyacente se llama canal de flujo, ya lo dijimos. Entonces sean H1, H2, H3, H4, H sub n, los niveles piezométricos correspondientes a las líneas equipotenciales. Pues la tasa de filtración, cuando yo hablo de tasa de filtración es caudal. Entonces, el caudal se puede calcular de manera genérica o de manera general en, digamos, en todos los canales de flujo, o el caudal se puede calcular, digamos, de manera particular en cada uno de los canales de flujo. ¿Listo? Entonces, la tasa de filtración a partir o a través de cada uno de los canales de flujo por unidad de longitud perpendicular a la sección vertical a través de la capa permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando en 2 dimensiones y para hablar de caudal necesitamos 3, es decir, unidad de volumen. Por ende, al final vamos a trabajar con 1 metro de profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener la altura del canal de flujo, ¿cierto? Y necesitamos, pues obviamente, establecer, digamos, una profundidad. ¿Para qué? Para poder definir un área de sección transversal. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que delta Q1 va a ser igual a delta Q2, vamos a tener que es igual a delta Q3 y que es igual a delta Q. O sea, ¿qué es delta Q1? Delta Q1 pues va a ser, digamos que la franja de caudal establecida en este espacio llamado o denominado cuadrilongo. Delta Q2 pues va a ser la franja o espacio establecido en este cuadrilongo, ¿cierto? Y pues y delta Q3 en ese caso va a ser, digamos, esa franja establecida en el cuadrilongo definido por el valor de carga hidráulica igual a H3 y el valor de carga hidráulica igual a H4. ¿Listo? Y al final, ustedes saben que por la ley de continuidad tenemos que el caudal que ingresa delta Q hacia la izquierda va a ser igual al caudal que sale delta Q hacia la derecha. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como tenemos básicamente una intersectación o intersectación entre líneas de flujo y equipotenciales de manera perpendicular, y como estamos hablando de una red de flujo cuadrada, ¿qué significa que yo tenga una red de flujo cuadrada? Que todos los elementos que están en un canal de flujo son cuadrados aproximados. Eso es lo que significa. O sea que yo estoy cumpliendo, digamos, a cabalidad la validación de la ley de Darcy en la ecuación de continuidad de Laplace. O sea, todo este cuento es así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la altura del canal de flujo va a ser L1 y, digamos, la distancia entre dos caídas, entre dos líneas equipotenciales, o el ancho de una caída de flujo, de potencial, el ancho de una caída de potencial va a ser L1 también. O sea, digamos que al final yo voy a tener que L1 va a ser igual a L1, L2 va a ser igual a L2, L3 va a ser igual a L3. Obviamente que L1 es diferente de L2 y diferente de L3. ¿Por qué? Porque cambia, digamos, al haber un cambio en la trayectoria, entonces lo que yo tengo finalmente es digamos, un achicamiento, por así decirlo, ¿cierto? De ese espacio de flujo y por ende de ese espacio de caídas de potencial. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de la ley de Darcy, nosotros sabemos que la velocidad de flujo o velocidad de descarga es igual a K por I. Por lo tanto, pues la ecuación anterior puede, o sea, es decir, cuando estamos igualando delta Q1 igual a delta Q2, así sucesivamente hasta delta Q. Entonces, delta Q pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico va a ser H1 menos H2, es decir, diferencia de carga superior menos, o carga hidráulica superior menos carga hidráulica inferior. Y eso respecto al espacio, ¿cierto? Pero como en este caso sabemos nosotros que básicamente el espacio, la trayectoria de flujo, ¿cierto? La longitud de flujo en este caso va a ser L1, ¿cierto?
Entonces ahí tenemos el gradiente hidráulico H1 menos H2 sobre L1. Y el área, para poder establecer caudal, pues va a ser igual a la altura, en este caso es L1, por la profundidad, que acuérdense, lo que yo les decía, la profundidad es un metro, o es una unidad de profundidad, básicamente. Por eso es que esto se multiplica únicamente por L1, para obtener el caudal. Esto pues va a ser igual a K por H2 menos H3 sobre L2 por L2, igual a K por H3 menos H4 sobre L3 por L3. ¿Listo? La ecuación 5 muestra que si los elementos de flujo se dibujan como cuadrados aproximados, entonces la caída en el nivel piezométrico entre dos líneas equipotenciales adyacentes es la misma, ¿cierto? Es la misma. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes, ¿no? Acuérdense, que cuando nosotros teníamos pues 9 caídas de potencial o 6 caídas de potencial, esa diferencia entre H2, lámina de agua, aguas abajo, y H1, lámina de agua, aguas arriba, esa diferencia se partía o se distribuía en todas esas caídas de potencial. O sea, si son 6, 6 caídas de potencial, si son 9, 9 caídas de potencial. ¿Listo? Pues al final yo voy a tener pues que L1 y L1 se me cancelan, ¿cierto? Y básicamente va a tener que H, ¿cierto? Que H1 menos H2 va a ser igual a H2 menos H3, va a ser igual a H3 menos H4, y que eso va a ser lo que es esa diferencia de aguas arriba, aguas abajo de la lámina de agua sobre el total de caídas de potencial, lo que les acabo de decir, ¿cierto? Para un solo canal de flujo, Entonces, acá tenemos que, entonces, el caudal para ese canal de flujo va a ser igual a la conductividad hidráulica por, digamos, ese valor H2 menos H1 sobre N sub T, ¿cierto? Y si yo quisiera, por ejemplo, ya extrapolar ese concepto de flujo o de tasa de flujo ya a todas las, a todos los canales de flujo, es decir, a toda la red de flujo en esencia, digamos que el valor de la tasa de flujo va a ser igual a la conductividad hidráulica por, digamos, el valor H, que en este caso el valor H pues va a ser diferencia de H2 menos H1 o de H1 menos H2 multiplicado por los canales de flujo, pues digamos ahí ya depende de lo que yo tenga en la red de flujo, y eso dividido entre las caídas de potencial. ¿Listo? O sea que esa va a ser la tasa de flujo o tasa de filtración que se obtiene a partir de una red de flujo. ¿Listo? Preguntas. Mire que ahí se está concatenando, ¿no? Las cosas, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros decíamos desde el inicio, que era el flujo en una dirección. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí tenemos ya el flujo en dos direcciones. Digamos, se llega hacia el mismo punto, pero ya organizando, ¿cierto? Digamos, las ideas en el sentido de que, en el sentido de tener ya esas trayectorias de flujo y esas pérdidas de potencial hidráulico. ¿Listo? Ahora, digamos que hay otra opción cuando ya se está dibujando una red de flujo. Hay otra opción que esa opción sencillamente es una opción básicamente, digamos, es una opción ya de dibujo, más que una opción que sea puramente analítica. ¿Listo? ¿Por qué es una opción de dibujo? Porque al final, si nosotros nos regresamos, este último canal de flujo, ¿listo? No necesariamente pues me va a dar cuadrado. ¿Qué significa eso? Ah, es que yo estuve dibujando mi red de flujo, juiciosa, ¿cierto? Y resulta que básicamente que yo intenté cuadrar los espacios o distribuir los espacios de una manera pues muy, digamos, muy
definida o muy, ¿cómo se diría? Muy metódica, pero al final realmente este último canal de flujo no medio cuadrado. Digamos, eso no es problema, en realidad. O sea, no es que porque la red de flujo no medio cuadrada toda, digamos, ya sencillamente pues no tenga ninguna utilidad. No, no, no. Digamos que todo tiene solución. ¿Y cuál es la solución ahí? La solución es decir que ese canal de flujo ya no es cuadrado, sino que es rectangular. ¿Y cómo se dice que ese canal de flujo es rectangular? Que la relación entre la altura del canal de flujo, ¿cierto? Y, digamos, el ancho definido por una, digamos, por unas dos líneas equipotenciales, pues no va a ser uno, sino va a ser diferente de uno. ¿Listo? Entonces, digamos que dibujar los elementos cuadrados para la red de flujo es conveniente, pero no siempre se da. Por lo tanto, uno puede dibujar una red de flujo donde un canal de flujo sea rectangular. ¿Listo? ¿Cuál es la condición de dibujar un canal de flujo rectangular? Es que la relación ancho-altura sea igual para todos. ¿Listo? Sea igual para todos. Entonces, la ecuación 5 ya nos cambia acá. Nosotros vamos a tener que el delta de caudal pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por H1 menos H2 sobre L1. Bueno, eso sería casi lo mismo, pero lo que sí nos cambia es este valor de S1. ¿Listo? Y eso va a ser igual a K por H2 menos H3 sobre L2 por V sub 2. Y eso va a ser igual a K por H3 menos H4 sobre L3 por V sub 3. ¿Listo? O sea, que mire al final el valor que va a cambiar es este, es la altura, ¿cierto? De el canal de flujo, la altura del canal de flujo. Ahora, pues, como les digo, eso no es ningún problema, ¿por qué? Porque yo puedo calcular la tasa de filtración para una red de flujo calculando el caudal para cada uno de los canales de flujo. Calculo para un canal de flujo, para otro, así sucesivamente. Y si tengo, digamos, un canal de flujo pues, rectangular, sencillamente yo le sumaré una porción, ¿cierto? Digamos, asociada a la relación altura versus la longitud, ¿cierto? O altura versus ancho de ese canal de flujo rectangular. Por eso es que yo tengo, mire, B1 sobre L1, B2 sobre L2, B3 sobre L3 y eso es igual a N. ¿Listo? Eso no tiene pues ninguna complicación. Lo importante es que la red de flujo cumpla con los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Perpendicularidad. Perpendicularidad. ¿Listo? Entonces, básicamente, en este caso sí, la relación B1 sobre L1 igual a B2 sobre L2 igual a B3 sobre L3 es igual a N. Es decir, que los elementos no son cuadrados. Entonces, las ecuaciones 6 y 7 quedan de la siguiente manera. El delta de caudal va a ser igual a la conductividad hidráulica por el valor H, que es H1 menos H2, por la relación N, que es B1 sobre L1, sobre N sub T, que es el número de caídas de potencial. ¿Qué es N? Acuérdense, es B1 sobre L1 y ya. Es decir, que yo, por ejemplo, si tengo un canal de flujo cuadrado, digamos que el valor prácticamente de delta Q va a ser igual a K por H sobre N sub D, ¿cierto? Si tengo otro canal de flujo cuadrado, entonces va a ser el delta Q K por H sobre ND, y si yo tengo un canal de flujo rectangular, digamos que va a tener que el delta Q va a ser igual K por H por N sobre N sub T. Y N, pues va a ser, diga usted, que la relación entre la altura y la longitud, diga usted que sea 0,5, por decir algo, o 0,3. Entonces, al final, ya el caudal total va a ser igual a la suma de esos caudales parciales de canales de flujo. Entonces, el caudal total va a ser 2.5, ¿cierto? ¿Por qué? Por K, ¿cierto? Por H sobre N sub T. Y listo. Pues todo. Y solucionado pues el problema. ¿Listo? Entonces al final pues el valor de la tasa de filtración o caudal va a ser igual a K por H por N sub F sobre N sub T por N.
¿Listo? Ecuación 10. ¿Listo? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Son muy sencillos, muy sencillos. ¿Listo? Para, pues, digamos al final, pues, ver una partecita de lo que es diferencias finitas, con el fin de que mañana podamos hacer el ejercicio de diferencias finitas en MATLAB, podemos ejecutar. ¿Listo? Entonces, ejemplo 1, cálculo de una red de flujo en medio poroso. En la figura 6 existe una red de flujo de filtraciones en torno a una sola fila de pilotos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tengo esta red de flujo, pues muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les he dicho? Miren, a veces en la literatura aparece esto, miren, estas zonas de acá. Aparece esta zona de acá y aparece esta zona de acá. O sea, si yo le hago un zoom ahí, ¿qué es lo que pasa? Que para mí, digamos, yo puedo decir, ah, no, es que esa es una sola línea. Pues sí, es una sola línea, realmente. Porque lo que pasa eso es cuando las cosas se hacen, digamos, con afán, ¿cierto? Digamos, y por eso, pues obviamente el trabajo es aclarar finalmente lo que se genera. Y ese ejemplo se cita es finalmente para qué, para que el estudiante pueda ilustrarse respecto a las cosas que aparecen en los libros, ¿cierto? Entonces, básicamente esto, esta partición ahí, digamos, o esta forma en la que está atravesando esta equipotencial y esta de acá, realmente, pues, digamos, no me genera unas dos equipotenciales, sino son cuatro. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es establecer acá esto, miren. Lo que hago yo es establecer finalmente esto de acá. Yo establezco esto. O sea, yo digo que finalmente ese cuerpo es completamente sólido y que a partir de ese cuerpo o a través de ese cuerpo no se me está generando, digamos, flujo, sino en el contorno de ese cuerpo, ¿listo? De ese sistema de contención. Entonces, ahí sí va a tener, pues mire, va a tener una equipotencial que es aguas arriba, el valor H1, dos equipotenciales, tres equipotenciales, cuatro, que es esta vertical, 5 equipotenciales, 6 equipotenciales, 7 equipotenciales. ¿Listo? Entonces, tenemos pues 7 equipotenciales, por lo tanto, vamos a tener que el número de caídas de potencial pues van a ser 6. ¿Listo? Ahora, pues tenemos, mire, un canal de flujo 1, que va a ser esta trayectoria, que se las voy a intentar dibujar, me disculpan ahí de pronto el dibujo es medio feo que quede, pero bueno. Este va a ser un canal de flujo cuadrado, este de acá va a ser otro canal de flujo cuadrado y este de acá, que los va a dibujar como en amarillo, este canal de flujo realmente no es cuadrado, sino rectangular, que yo tengo ahí una relación entre la altura y la longitud. Por eso yo digo canal de flujo, relación B sobre L1, canal de flujo 2, relación B sobre L igual a 1 y canal de flujo 3, relación B sobre L igual a 0,38. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, miren, lo que yo les decía, que el delta Q finalmente al final tiene que ser 2.38, ¿cierto? Por K, ¿cierto? Por H sobre N sub D. Y N sub D en ese caso son 6. Ya dijimos que eran 6 caídas de potencial. ¿Listo? Entonces, en este caso existen 3 líneas de flujo, 2 con segmentos cuadrados y una con segmento rectangular. El caudal a través de los dos primeros canales pues va a ser delta Q más delta Q, es decir, K por H sobre ND más K por H sobre ND, es decir, 2K por H sobre ND. Y para el caso del canal de flujo en el tercer, digamos en la tercera oportunidad, digamos donde existen elementos rectangulares, la relación ancho-longitud es de 0,38, es decir, donde el caudal que se obtiene básicamente va a ser delta Q, pues va a ser K por H por 0,38 sobre N sub T, y la tasa de filtración finalmente va a ser igual a ¿qué? A delta Q1 más delta Q2 más delta Q3, eso va a ser igual a 2.38 por K por H sobre N sub T. ¿Listo? Se va a ser la tasa de filtración. Preguntas.
Y vamos a ver pues el ejemplo 2. Digamos que esos son ejemplos asociados a una condición de isotropía. Estamos diciendo que K de X va a ser igual a K de Z. ¿Listo? Ejemplo 2 dice, la figura 7 muestra una red de flujo para el mismo entorno de una sola fila de pilotes en una capa de suelo permeable. Entonces, se tiene que K de X va a ser igual a K de Z, va a ser igual a K, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Preguntas, dice acá, ¿qué tan alto por encima de la superficie del suelo, por encima? O sea, hay que resaltar esto. ¿Por qué razón? Porque cuando usted le dicen por encima, es que le están diciendo que establezca una condición de cabeza de presión. ¿Por qué razón? Porque usted sabe, y de acuerdo a lo que yo les dije al inicio de la clase, es que el valor H1 es la cabeza de presión respecto pues al suelo de donde se está apoyando la lámina de agua, aguas arriba, que H2 va a ser la cabeza de presión respecto al punto donde se está apoyando el agua o la lámina de agua, aguas abajo, ¿cierto? Entonces yo, digamos que todas esas líneas equipotenciales, por ende, caídas de potencial intermedios, yo lo relaciono con ese valor H1 y con ese valor H2. Y B, pues, ¿cuál va a ser la tasa de filtración a partir del canal de flujo 2? Eso es lo que preguntan acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo les voy a quitar acá esto. Voy a quitar, me disculpan. Esto fue lo que se dio con el grupo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo tengo una red de flujo cuadrada, yo voy a decir básicamente que va a tener 3 canales de flujo. ¿Y cuántas caídas de potencial pues yo voy a tener? Pues acuérdese, básicamente que, acuérdese, acuérdese que yo tengo ahí esas 2 líneas equipotenciales, ¿cierto? Y esas 2 líneas equipotenciales hacen que yo tenga una caída de potencial, ¿cierto? Que se las voy a marcar con las X. Una caída de potencial, 2 caídas de potencial, 3 caídas de potencial, 4 caídas de potencial, 5 y 6 caídas de potencial. ¿Listo? Entonces, básicamente, me está diciendo que esta diferencia, ¿cierto? Que es 5 menos 1,67, que para mí se llama H. Entonces, ese valor H pues va a ser igual a ¿qué? Pues 5 menos 1,67, eso da 3.33, ¿cierto? O sea, ese valor H que tenemos por acá va a ser igual a 3.33 metros. Módulo acá, en consonancia pues con esto de acá. ¿Listo? Ahí tenemos H igual a 3.33 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 3.33 metros se me van a perder a mí en ¿cuántas ocasiones? Se me van a perder en 6 caídas de potencial. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que aguas arriba, si yo coloco, mire, un piezómetro acá, en esta línea equipotencial, significaría que ese ascenso a nivel piezométrico va a ser igual a 5 metros, ¿cierto? Por eso es que dice el esquema, dice, calcule el ascenso a nivel piezométrico respecto a la superficie del suelo, que se está relacionando es la lámina de agua aguas arriba, ¿listo? Y si yo le digo, mire, si yo voy a establecer lo que es la altura o el ascenso piezométrico acá en la base de esta parte aguas abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese ascenso piezométrico va a ser hasta unos 7 metros. ¿Respecto a quién? Respecto a la superficie del suelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, calculo acá, si yo calculo aquí,
este punto A, ¿sí? Aquí en este punto A. ¿Listo? Voy a quitar pues ahí ese otro piezómetro para no confundir ahí. Pues si yo coloco en A, pues básicamente digamos el piezómetro, ese piezómetro hasta dónde debería ascender. Ese piezómetro debería ascender hasta, voy a colocar acá, hasta 5, ¿cierto? Sería 5 metros menos, ¿menos qué? Menos ese valor de la diferencia aguas arriba y aguas abajo, que es 3.33 metros, que está repartido en 6 caídas de potencial, y básicamente ese valor yo lo multiplico al final por una caída de potencial que yo tengo. Digamos que ese valor va a ser igual a el ascenso piezométrico, digamos, en el punto A. Ese valor ¿a qué es igual? Va a ser 5, ¿cierto? 5 menos 3.33 sobre 6 por 1, eso me da 4.445. 4.44. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, a ver si me siguieron la idea. Si yo quiero calcular, digamos, cuál va a ser el nivel de ascenso piezométrico respecto, ¿cierto? Respecto, bueno, quitemos todas estas de acá, respecto al punto C, entonces, ¿cómo yo hallo ese valor de ascenso a nivel piezométrico? Sería 5 menos 3,33 entre 6 por 5. Entonces sería 5 menos 3.33 sobre 6 por 5, dice Laura. ¿Listo? Entonces, tenemos una caída de potencial, tenemos 2 caídas de potencial, 3 caídas de potencial, 4 caídas de potencial y 5 caídas de potencial. O sea, lo que dice la compañera pues es completamente correcto. Entonces, vamos esto un poquitico acá. Bueno, aquí nos está dando 4.45 y acá pues nos va a dar, multiplicado esto por 5, esto nos debe dar 2.225. 2.225 metros. ¿Listo? Y entonces al final, si usted le resta, digamos, ese 3.33 sobre 6, que es 0.55, si usted le resta a este valor 2.225 menos 0.555 le da ¿cuánto? Miren, le da 1.67, que es, digamos, el valor de ascenso piezométrico si yo colocara un piezómetro, valga la redundancia, en esta zona que les estoy señalando con, digamos, acá con el láser. ¿Listo? O sea que sí, pues la compañera, digamos, ahí tiene toda la razón. ¿Listo? Tiene toda la razón. O sea, está, digamos, correcta la afirmación. ¿Listo? Y digamos, ¿cuál es la tasa de flujo? Por ejemplo, para el canal de flujo 2. Acuérdense que la tasa de flujo, pues básicamente va a ser igual a ¿qué? Conductividad hidráulica, ¿cierto? Conductividad hidráulica por, espérenme acá señalo algo. Por, como ahí tenemos los canales de flujo que son cuadrados, bueno, el canal de flujo ahí es cuadrado, entonces va a ser conductividad hidráulica por H sobre N sub D. Es decir, K, que era 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo, o 5 por 10 a la menos 5 metros por segundo, por H, que es 3.33 metros, sobre N sub D, que es 6.
eso me debería dar el caudal, ¿cierto? O la tasa de flujo en ese canal de flujo número 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, N sub F es igual a 3, N sub D es igual a 6, H es igual a 5 menos 1,67, 3.33. La pérdida de carga en cada punto pues será 3.33 sobre 6, lo que decíamos ahorita. Y la presión en el punto A será 5 menos lo que teníamos pues en ese caso en la fórmula, que era 3.33 sobre 6 multiplicado por una caída de potencial. Eso me da 4.45, 4.445. En B era 5 por 2, ¿cierto? 5 menos 2 por 3.33 sobre 6 me da 3.89 y el nivel piezométrico en C es igual a 5 menos 5 por 3.33 sobre 6, 2.22. ¿Listo? Entonces ahí me cogieron la idea rapidísimo. Y en D, básicamente va a ser, ¿qué es lo que pasa con D? En D, pues como es el mismo punto C, mírenlo acá, D es la misma línea equipotencial que en C, entonces pues realmente ahí como ya se calculó finalmente en C, pues que era 2.25 y en D pues me queda lo mismo, 2.225, ¿listo? Y el caudal, pues, o la tasa de flujo, digamos, en el canal número 2, utilizamos la expresión 6, entonces obtendremos que delta Q es igual a K por H sobre ND, y pues eso es lo que yo les dije hace pues 2 minutos, que era 5 por 10 a la menos 5 metros por segundo por 3.33 sobre 6. Eso da 2.775 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo por metro de profundidad. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces, Recording stopped. bueno, ahí en el COES pues están todas las clases, ¿no? Subidas, pues ya estamos al día ahí, digamos, bueno, y siempre hemos estado al día, pero pues esta semana ya se actualizó todo ahí. La idea es que ustedes ahora, pues, yo les voy a subir, como que yo creo que está subido, y regálame un minuto nomás, verifico lo siguiente, mientras voy viendo los conectados, que pues ahí, mejor dicho, tenemos 54 conectados de 82, ¿cierto? Entonces quedamos casi en la mitad. Entonces, de todas formas, pues la idea es continuar, ¿no? Entonces, yo les decía que en la unidad 5, propiedades hidráulicas, ahí tenemos, no, les voy a subir ahorita. Les voy a subir ahora un documentico en Word, ¿cierto? Que es un documento del tema de diferencias finitas. Mañana vemos diferencias finitas, recopilamos. Por eso es que yo les digo, la idea es que ustedes estudien o se acuerden de diferencias finitas, ¿cierto? Porque la idea es que mañana en Excel vamos a solucionar, digamos, una red o vamos a formular una red de flujo, ¿cierto? A partir del método de diferencias finitas. O sea, y terminamos pues con una red de flujo, ¿cierto? Gráfica. Es decir, vamos a ver mañana los dos métodos, método analítico y método gráfico. Entonces, por lo cual, pues les solicito que revisemos la información que les voy a subir. Mejor dicho, en este momento no me va a levantar de acá de la silla, pues hasta que no les haya subido la información, para que por favor estudiemos información. ¿Listo? Mañana continuamos, pues muchas gracias a las personas que entienden, que comprenden que somos seres humanos, ¿no? Que somos seres humanos, no somos robots, como un par de estudiantes piensan que el profesor es robot. El profesor tiene que, si no se conecta hasta determinado horario, pues sencillamente, pues ya se invitan los estudiantes que se salgan, pues que se salga el solo, mejor dicho, que se salga el solo. Uno no puede, digamos, hacer invitaciones, ¿cierto?, a personas que sí quieren aprender de verdad. ¿Listo? Entonces esa observación se las hago porque a la hora de la verdad, eso es una cuestión, digamos, que está generando un mal ejemplo con compañeros que son juiciosos,
porque este grupo, pues todos los tengo presentes, a todos, ninguno se me escapa. Entonces, hay compañeros muy juiciosos y compañeros que entienden y que tienen un valor humano, pues también bastante alto, y otros, pues, digamos, como en este caso, que sencillamente, pues ya piensa, pues, que el profesor, pues, no tiene dificultades ni nada. Entonces, esas cosas, pues, obviamente, digamos, dan mal ejemplo, ¿no? Eso sí, ahí sí toca las cosas, decirlas como son, pero bueno. De todas formas, mañana continuamos. Muchas gracias ahí por las intervenciones. Ahí están anotados, pues, ¿cierto? Y continuamos mañana. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Mañana, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.